Buen día, profesor. El día de hoy nuestras compañeras y yo expondremos sobre la evaluación de la inflación en el Perú, historias y proyecciones futuras. Siguiente, por favor. Introducción. Bien, introducción. La inflación como fenómeno determinante. Bueno, la inflación es un fenómeno económico determinante que afecta directamente el poder adquisitivo, el nivel de precios y las decisiones de inversión. En Perú, su evolución ha sido compleja, pasando por etapas de crecimiento, crisis severas, hiperinflación y posteriormente periodos de control y estabilidad. Pues analizar su comportamiento permite comprender cómo las políticas fiscales y monetarias han influido en el desarrollo económico nacional. Bien, el estudio de la inflación es fundamental para evaluar la salud económica del país y entender los retos que enfrentan las autoridades para mantener la estabilidad de precios y el crecimiento sostenible. Pues conocer los episodios históricos proporciona una visión completa sobre los aciertos y errores de las políticas económicas peruanas. Bien, el objetivo es analizar la evolución de la inflación en Perú desde 1960 hasta la actualidad, identificando causas, consecuencias y proyectando su comportamiento futuro. Bueno, pasamos a los conceptos claves. La inflación es un fenómeno económico que se manifiesta en el aumento generalizado y sostenido de los precios y servicios dentro de una economía durante el periodo prolongado de tiempo. Este incremento de precios reduce el poder adquisitivo de la moneda, lo que significa que con la misma cantidad de dinero adquirir bienes y servicios, en otras palabras, la inflación presenta la pérdida de valor del dinero, refleja el desequilibrio entre la oferta y demanda arreglada de la economía. Eh, de inflación, la inflación moderada, que es aquella que se mantiene en los niveles bajos, generalmente inferiores entre el 1% y el 3% anual. Este tipo de inflación se considera incompatible con el crecimiento económico, ya que se fomenta el consumo y la inversión. Tenemos la inflación galopante, que se presenta cuando los precios aumentan de manera rápida y superando el 50% anual. También tenemos la hiperinflación, que es una en que los precios suben de manera descontrolada superando el 100% anual, o incluyen ocurrido en el Perú a fines de los años 80. Tenemos utilizados. Los indicadores más comunes para igualar la inflación sobre el del consumidor es el IPC y el índice de los precios por mayor, que es el IPM. El inflación del promedio de los precios a una canasta representativa de bienes y servicios que consume como alimentos, transporte, vivienda, educación, entre otros. El IPM por sus cambios en los precios de los bienes vendidos al por mayor antes de llegar al consumo final y sirve como analizar tendencias e inflaciones a nivel de productivo. Pasamos a los años de 1960 a 1980. Bueno, de 1960 a 1980, el Perú vivió un proceso de transformación económica por la expansión del gasto público, la inversión estatal y la aplicación de promover el desarrollo interno. Sin embargo, este periodo también estuvo acompañado del desequilibrio, la baja productividad y el progresivo aumento de los precios que dieron a origen a señales en la economía peruana. Eh, en el gobierno de Velasco de 1960 a 1970, el modelo era estatista, reformista. Uno de los ejemplos era la reforma agraria y la nacionalización de los sectores claves, fuerte y el fuerte aumento de y la caída de la productividad agraria. También tenemos a los mediados de los 70, que es la inflación que se convierte en un problema estructural superando el 20 áreas. Sin independencia se originan a sostener los gastos gubernamentales. Tenemos también los choques externos. Bueno, uno de los ejemplos es la crisis del 1973, que elevaba los costos de insumos importados, caída de los precios de
aumentaban y la vulnerabilidad económica. Ahora a la etapa de crisis de la hiperinflación, 1980 a 1900. Durante la década de 1980, el Perú enfrentó una de las crisis económicas y sociales de la historia republicana. Este periodo se caracterizó por la profunda recesión, proceso inflacionario y un marcado deterioro de las condiciones de vida. La crisis se agudizó especialmente durante el primer gobierno del presidente Alan García Pérez. Fue en 1985 a 1990, cuando el país experimentó hiperinflación sin precedentes en Latinoamérica. Entre las principales causas de esta crisis se destacan el alto endeudamiento externo, heredado de 1900, y el desequilibrio fiscal, provocado por las políticas económicas expansivas y populistas. De García adoptó medidas que buscaban estimular el crecimiento económico mediante el gasto público y la intervención directa del Estado en la economía. Se implementaban sin respaldo financiero sólido. Bueno, una de las decisiones, la limitar los pagos de deuda externa del 10% de las exportaciones nacionales. Esta medida, aunque inicialmente fue popular, generó unas relaciones con los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, aislando al Perú del crédito externo y reduciendo drásticamente las inversiones extranjeras. A esto, bueno, se le sumó la excesiva dinero que no, de productividad con un propósito financiero a gastar en el gobierno estatal. Cómo se generó la inestabilidad política y la violencia interna debido a la expansión del terrorismo. En ese momento era Sendero Luminoso, movimiento revolucionario Tupac Amaru. También tenemos el impacto económico. Este periodo fue devastador. La inflación en 1985 se ubicaba alrededor de superiores en 7000% anual en el año 1990. Eh, También tenemos eh, el impacto a sus recursos durante el gobierno de Alan García, que implementó los diversos planes para controlar la inflación. Entre ellos fue el Plan Austral y el Plan Cero. El cambio de la moneda, el INTI, se devaluó de la manera acelerada hasta perder prácticamente su. Obligó posteriormente a reemplazar el nuevo sol en la década siguiente. También tenemos que hacia finales de su mandato el país se encontraba en un aparato productivo paralizado. Esta economía recesiva se le la población, los suministros de pobreza, la hiperinflación en los últimos años de la década de marcó un colapso monetario económico estatalista y populista, generando aplicaron, las ampliaciones severas y dando la estructura durante el gobierno siguiente, que fue encabezado por el señor Alberto Fujimori en 1990. Bueno, en conclusión, tenemos que en los años de 1980 se generó la hiperinflación, que representó al país como un país y manchado muy gravemente, ¿no? Le paso al compañero. Continuando, vamos a poder ver sobre las reformas y estabilización en el año 1990 al 2000. ¿Qué sucedió? Como hablábamos sobre perdón, sobre la privatización, ay Dios. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, el Perú atravesaba una grave crisis económica, ¿no? Y una hiperinflación altísima. Por eso se aplicó un conjunto de medidas conocidas como el shock económico, con el fin de estabilizar la economía.
Primero, ¿qué pasó? Se eliminaron los subsidios, se liberaron los precios y se redujo drásticamente el gasto público para equilibrar las finanzas del Estado, porque en ese momento era un caos, vivíamos en un caos el Perú. Luego se impulsaron reformas estructurales, ¿no? Como la privatización de empresas públicas y la apertura al comercio exterior, lo que permitió atraer inversión extranjera. Los demás países podían invertir en nuestro país porque los aranceles bajaron de precio y había más probabilidad de que otro país podía ingresar. Y eso a nosotros como peruanos eh, llegamos a establecernos un poco mejor de lo que estábamos. Finalmente, en el año 1993, se dio una autonomía al Banco Central de Reserva del Perú, garantizando un control más riguroso de la emisión monetaria y de la política económica. Gracias a estas medidas que se tomaron en ese año, la inflación, que era más de 7,6% en el 1990, como nos dejó el expresidente Alan García, se redujo a menos de 10% en 1997. Además, se introdujo una nueva moneda, como mencionaba mi compañera, el nuevo sol. Sí, más no recuerdan, en aquel entonces los billetes eran intis y llegó un tiempo a tener tantos billetes que no tenían valor. Y eran tantos billetes que se cambiaban por un nuevo sol. Ese símbolo fue de estabilidad y confianza. Vamos a ver sobre la inflación en el siglo XXI, del 2000 al 2023, la era de la estabilidad. En este periodo, el Perú vivió una etapa de estabilidad macroeconómica, caracterizada por un control de efectivo de la inflación y una política monetaria creíble. En el año 2002, el BCRP busca mantener la inflación entre el 1% y 3% anual. Esto se caracteriza por un control efectivo de una inflación y una política monetaria creíble. En el año 2002, el Banco Central adoptó las metas explícitas de inflación, buscando mantenerla entre el 1% y 3% anual. Además, comenzó la desdolarización del dólar, reduciendo poco a poco el uso del dólar en la economía nacional. Como resultado, el Perú mantuvo una inflación baja y estable durante casi 2 décadas, que estamos hablando de los años 2000 y 2019. En resumen, esta fue una época de estabilidad y solidez económica que mejoró la imagen de nuestro país a nivel nacional y internacional. Vamos a ver el choque de inflacionario post pandemia. Recordemos que vivimos un tiempo de pandemia, ¿verdad? En 2021-2023. A partir del año 2021, tras la pandemia, el Perú sufrió un nuevo aumento de la inflación, influenciado por varios factores, tanto globales como nacionales. En el ámbito internacional, se elevaron los precios del petróleo, el gas y los insumos agrícolas, y también hubo problemas logísticos en todo el mundo. A nivel interno, los retiros de fondos de pensiones y de la CTS,
generaron más consumo, elevando la demanda de productos. ¿Se acuerdan? Que una mascarilla que el día de hoy puedes comprar un sol, en aquel entonces una mascarilla valía 50 hasta 70, 80 soles. Y incluso tenía tanta demanda que no lo podíamos encontrar fácilmente. Y a nivel interno, los retiros de los fondos de pensiones también ha sido parte de generar más consumo. Y además factores, ¿no? Climáticos, como el fenómeno del niño costero, no sé si se acuerdan del 2023, afectaron la producción de alimentos, aumentando así sus precios. Ante esto, el Banco Central aplicó una política monetaria más estricta, subiendo la tasa de interés para frenar el consumo y controlar la inflación. Gracias a estas acciones, la inflación cerró 2023, en el 2023 en un 3,41%, cerca del rango de la meta establecida. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que vendría a ser la inflación actual y algunas proyecciones futuras del 2025 al 2030. En este caso, consideramos que Perú mantiene una de las inflaciones más bajas de la región. Actualmente hemos recibido una información que en el mes de septiembre hemos obtenido una tasa mensual del 0,1% y algunos de los factores que, bueno, actualmente están afectando y han afectado vendrían a ser, en el caso del aumento de los precios en insumos y alimentos, algunos choques climáticos que han ocurrido durante este tiempo, la demanda agregada de algunos productos, los costos de producción y las presiones globales como conflictos geopolíticos y la inestabilidad económica internacional. Por otro lado, tenemos algunas proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú, del Fondo Monetario Internacional y del PBI. Con respecto a alguna proyección del Banco Central de Reserva del Perú, se enfoca a tener el 1,8%, manteniéndose cerca del rango del 1% al 3%. En el caso de la proyección del Fondo Monetario, evalúa del 1,7%, que es un valor que se encuentra debajo del promedio sudamericano. Y por último, en el caso del PBI, que equivalen a un enfoque hacia el 2030 con el 4,9%. Algunas fortalezas macroeconómicas que se considera vendrían a ser lo que son las más importantes y más destacadas. En este caso, las reservas internacionales, los bajos niveles de deuda y la sólida balanza comercial. En el caso de las reservas ayudan a que el país tenga un respaldo frente a algunos choques externos que pueden ocurrir en cualquier momento. En el caso de los bajos niveles de deuda, esto muestra un buen manejo fiscal responsable y reduce lo que es la vulnerabilidad del país ante problemas que pueden ocurrir. Y la sólida balanza comercial, que todos esperamos pues que hayan más superávit, que hayan más ingresos que gastos en nuestro país como porcentaje general, considerando que hayan más exportaciones y menos importaciones. A continuación le paso con mi compañera. Bueno, ahora yo les voy a hablar de las conclusiones y las lecciones aprendidas. El documento analiza la trayectoria económica de Perú, destacando su exitosa lucha contra la hiperinflación y los desafíos sociales que aún persisten. Principales hallazgos. De la crisis a la estabilidad. Perú superó una etapa de hiperinflación devastadora, más de 7.000% en 1990, causada por el gasto económico excesivo y la emisión de dinero sin respaldo. Las reformas drásticas de 1990, del Fujishop, y sobre todo la autonomía otorgada al Banco Central de Reserva, fueron claves para enfrentar la crisis. Un modelo de éxito. Durante 20 años el BCRP mantuvo la inflación controlada en un rango del 1 al 3%, convirtiendo a Perú en un referente a de la estabilidad en la región. A pesar de los picos recientes por crisis globales de 8,3% en 2022, en el país mostró capacidad para
volver a controlar la inflación de un 3,4% en el 2023. Futuro optimista. Se espera que la inflación se mantenga baja, a cerca del 2%, gracias a las sólidas reservas internacionales, el bajo endeudamiento y una balanza comercial positiva. Lecciones aprendidas. Disciplina fiscal. El gasto descontrolado del gobierno y la maquinita para hacer billetes tienen consecuencias directas y nefastas para la población. Independencia del Banco Central. Es fundamental para evitar la manipulación política de la moneda y asegurar un manejo técnico y responsable. La estabilidad no es suficiente. A pesar del éxito macroeconómico, persisten graves problemas sociales como, por ejemplo, el desempleo, la informalidad y la desigualdad. Perspectiva crítica. El principal desafío de Perú es que su estabilidad económica no se ha traducido en bienestar para todos. Existe una brecha entre los buenos indicadores macroeconómicos y la realidad de muchos hogares. Además, la economía sigue siendo vulnerable por su alta dependencia de los precios de las materias primas. En resumen, el documento analiza la trayectoria económica de Perú, destacando su exitosa lucha contra la hiperinflación y los desafíos sociales que aún persisten. Gracias. Y para finalizar, profesor, hoy en el año 2025, el Perú vuelve a enfrentar un contexto donde la inflación y el alza de precios afectan directamente a las familias. Aunque no vivimos una hiperinflación como la de los años 90, sí sentimos el impacto en nuestra economía, en el costo de vida y en la canasta básica. Este repaso histórico, desde el 1980 hasta 2025, nos demuestra que cada época trajo sus propios desafíos, pero también enseñanzas valiosas. Aprendimos que cuando se aplican políticas responsables, con transparencia y control, la economía puede estabilizarse y el país puede salir adelante. Sin embargo, también entendimos que la economía no solo depende del gobierno, sino de todos nosotros como ciudadanos, trabajadores y estudiantes. Debemos ser parte de este cambio. ¿Cómo? Siendo más responsables, productivos, apoyando lo nacional, estudiando, innovando y buscando siempre el desarrollo del país con honestidad y compromiso. Por eso, nuestro mensaje final es claro. El Perú ya superó una hiperinflación antes y puede volver a hacerlo. Depende de cada uno de nosotros. Construir un futuro con estabilidad, justicia y esperanza. Gracias, profesor.